Hola a todos, bienvenidos a mi canal Universo Creativo. Mi nombre es Graciela y hoy vengo a explicarles este patrón de tejido que yo estoy haciendo para un buzo. En este caso estoy tejiendo las mangas. Es muy fácil, se desarrolla en 4 hileras y como van a ver es muy sencillo de realizar. Como pueden ver, tiene mucha estructura, o sea, es un lindo patrón porque mantiene el tejido con estructura, pero a la vez tiene flexibilidad, como pueden ver. Lo pueden realizar en lana, en hilados sintéticos o acrílicos y también en algodón. Es decir, que lo pueden aplicar en prendas de invierno o de verano. Yo considero que las prendas caladas no son solo para primavera o verano, estaciones muy puntuales, sino que se pueden aplicar en todo tiempo y quedan realmente muy bonitas. En este caso estoy utilizando este hilado de la firma Canan, Thalia, que el fabricante dice que tendría que tejerse en agujas del 3, a ver si enfoca ahí, 3 y medio. Yo estoy utilizando agujas del número 4 para que quede un poquito más abierto el tejido, simplemente un poco más flojo. Dicho esto, yo acá les voy a aplicar en este caso que, como pueden ver, tiene guardas. Voy a acercar un poco la cámara. Ven que tiene el patrón guardas caladas de 5 puntos como esta y unas guardas más tupidas que son en base a Santa Clara. En este caso es Santa Clara realizado en puntos del revés, y en el centro, ahí lo pueden ver, un punto sin tejer, que eso le da mayor estructura y forma el tejido. Entonces estas guardas caladas de 5 puntos se mantienen en su cantidad, en esa cantidad de puntos, pero las guardas que son en este caso más tupidas en el caso del Santa Clara revés, podrían modificarla. Es decir, yo por ejemplo para hacerlas necesito 7 puntos. Pero ustedes, si quieren, pueden hacerlas más finas y hacerlas, por ejemplo, de 5 puntos, es decir, hacer 2 puntos revés, un sin tejer, 2 puntos revés. Considerando eso, va a ser la cantidad de puntos que necesiten para la prenda. O sea, tienen que tener en cuenta eso para si van a modificar estas guardas, para luego cuando tejan ya sea una manga, el frente o la espalda, lo consideren en el ancho o en la cantidad de puntos que van a necesitar. En este caso yo les voy a explicar el patrón con esta guarda hecha con 7 puntos. En este caso vamos a empezar con la primera hilera, 3 puntos del revés, bajo la lana, un punto sin tejer, subo la lana, 3 revés, y ahora viene la guarda calada, como pueden ver aquí. Entonces vamos a hacer bajo la lana y vamos a tomar 2 puntos juntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada y una disminución simple. Vamos a pasar un punto sin tejer, vamos a tejer un derecho y vamos a montar el punto no tejido sobre el que tejimos recién, y ahí quedó. Subo la lana, vamos a tejer 3 puntos del revés, ahí, perdón, 3 puntos del revés, bajo la lana, un sin tejer,
y 3 revés. Nuevamente nos toca la guarda calada. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, lazada, un derecho, lazada y una disminución simple. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente al derecho y monto el que pasé sin tejer sobre el tejido. Y así les queda, ¿sí? ¿Se ve bien? Bien. Ahora subo la lana, tejo 3 revés, nuevamente, un sin tejer y 3 revés. Nuevamente nos toca la guarda calada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, un derecho, lazada y una disminución simple que la hacemos pasando un punto sin tejer, tejemos al siguiente al derecho y montamos el punto que no tejimos sobre el tejido y así nos queda. Y así seguimos hasta terminar la hilera. Bueno, yo terminé la hilera. En este caso no les comenté que son, en este caso yo para la manga monté 67 puntos, es decir, múltiplos de 12, porque la guarda calada lleva 5 puntos y la guarda que es más tupida lleva 7, entonces 7 y 5, 12, lo multiplico por 5 franjas serían, me da 60 y para que me quede simétrico y empezar a ver con esta guarda y finalizar con la misma, le sumo 7 puntos que son los que necesita. O sea que sería por eso, si ustedes, a lo que les decía al principio, si quieren modificar la cantidad de puntos de esta guarda, lo tienen que considerar en la cantidad de puntos que necesiten y en base a las medidas de ustedes, ¿no? Si se van a hacer una prenda para ustedes, tienen que considerar sus medidas, en este caso el ancho de brazo, y darle la flojedad suficiente para que les quede también cómodo, ¿no? O de cualquier prenda que vayan a realizar. Dependiendo de eso va a ser la cantidad si modifican. Lo importante es también hacer una muestra para ver según el hilado, según la aguja en realidad en la que lo tejan, considerar esos detalles para que la prenda luego les quede bien. Vamos a la segunda hilera ahora. Giramos el tejido y como les decía al principio, las vueltas pares son tejer al revés, los puntos y las lazadas al revés. O sea que es esto. Es sencillo de realizar, queda muy bonito. Yo sé que este color quizás es un poco oscuro para realizar el video, pero bueno, quise aprovechar que estaba tejiendo esta prenda para mostrarle este patrón que queda muy lindo y lo apliquen también en sus prendas. Bueno, seguimos así hasta finalizar la segunda hilera. Así les quedaría. Bueno, así va quedando. Ven aquí, ahí. Y ahora vamos con la tercera hilera. La tercera hilera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer, empezar con 3 puntos del revés. 3 puntos del revés. Un punto sin tejer. 3 puntos del revés. Y ahora este punto, la guarda calada, tejemos los 5 puntos al derecho, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5. Ahora nos tocaría la guarda de Santa Clara al revés, como yo le digo. Sería, hacemos 3 puntos al revés, nos toca el punto sin tejer, pasamos, subimos la hebra y 3 puntos al revés. Nuevamente nos toca la guarda calada, tejemos 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Subimos la hebra y tejemos 3 revés, 3 revés, un punto sin tejer y 3 revés. Y seguimos así hasta terminar la hilera, la tercera hilera. Bueno, terminamos la tercera hilera y nos toca la cuarta y última hilera, que como les decía va a ser todos los puntos al revés. Esta hilera es todos los puntos al revés. Como ven, es muy fácil, el patrón de tejido queda muy bonito. Y aprovecho a agradecer a quienes se han suscrito y a los que no lo han hecho, que se suscriban, que activen la campanita y las notificaciones, así YouTube les anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y agradecer a todas las personas, a los comentarios que me llegan. Trataré de ir mejorar lo más que pueda en los videos. Y bueno, gracias por estar ahí, por sus comentarios. Y bueno, espero que me cuenten luego en los comentarios qué prendas bonitas hicieron con este patrón de tejido o con los otros puntos y tutoriales que han hecho, qué prendas han hecho o qué dudas tienen. Yo leo todos los comentarios y los respondo. Bueno, seguimos así. Así va quedando. Ven que del revés queda muy lindo también. Y bueno, finalizamos la hilera. Bueno, como pueden ver, ya estas son las 4 hileras que ustedes tienen que hacer para lograr este patrón de tejido que queda precioso. Precioso. Ahora, nuevamente reiteraríamos la primera hilera, que como era 3 revés, 1, 2, 3 revés, un punto sin tejer, punto que lo paso sin tejer, 3 revés, 1, 2, 3, y ahora en la guarda calada haríamos lo siguiente: bajamos la hebra, tomamos 2 puntos juntos al derecho, lazada, un derecho, lazada, y hacemos una disminución simple, que como la hacemos, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente al derecho, montamos el punto que no tejimos sobre el que ya tejimos y así nos queda. Nuevamente subimos la lana, la hebra, tejemos 1, 2, 3 revés, bajo la lana, paso un punto sin tejer, subo la lana, 1, 2 y 3 revés. Y este es el patrón que vamos a repetir, es decir, este es el patrón, perdón, hasta aquí, que reiteramos, es decir, los 7 puntos y 5, hasta finalizar la hilera.
Y así seguimos, como les decía, hasta finalizar esta primera hilera. En la segunda hilera, como les comentaba, segunda y cuarta hilera, tejemos los puntos al revés, puntos y lazadas al revés. Luego en la tercera hilera hacemos 3 revés, un punto sin tejer, 3 revés, hacemos 5 derechos y nuevamente comenzamos 3 revés, un punto sin tejer, 3 revés, 5 derechos y así sucesivamente hasta finalizar la tercera hilera, y la cuarta también se teje en puntos del revés. Es decir, que es muy sencillo, precioso queda. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial que hice de este patrón. Bueno, les agradezco mucho, un abrazo desde el Uruguay y nos vemos próximamente en otro video. Gracias.